¿Alguna vez te has sentido rechazado, agraviado? ¿Alguna vez has tenido que soportar dolor, abandono o soledad? La historia que escucharán hoy no solo es la más poderosa de todos los tiempos, también es la más humana. El camino de superación de Jesucristo no comenzó en la cruz, comenzó en el establo, pasó por el rechazo, la traición, la humillación y terminó con la victoria más increíble que nadie haya logrado jamás. Prepárate para descubrir los 7 momentos que convirtieron el dolor en a propósito y mostraron al mundo que lo imposible se puede superar. Desde el principio, la vida de Jesús estuvo marcada por la adversidad. No nació en un palacio, rodeado de riquezas y comodidades, sino en un sencillo establo, entre animales y heno, ya que no había lugar para su madre María en la posada. En lugar de ser recibido con celebraciones grandiosas, su nacimiento fue silencioso y oculto a los ojos del mundo. Sin embargo, este modesto comienzo conlleva un poderoso simbolismo. Dios eligió el lugar más simple para traer al Salvador de la humanidad al mundo. Esto nos muestra que la grandeza no depende de la posición social, sino del propósito. El mismo nacimiento de Jesús nos enseña que incluso los entornos más improbables pueden ser escenario de algo extraordinario y que la humildad es la base de toda verdadera transformación. Pero la sencillez del nacimiento no significó la ausencia de peligros. Poco después del nacimiento de Jesús, el rey Herodes, al enterarse del nacimiento del rey de los judíos, se sintió amenazado y ordenó la muerte de todos los niños menores de 2 años en Belén. El recién nacido ya era objeto de persecución, incluso sin haber pronunciado una palabra. Un ángel advirtió a José en un sueño, y él huyó con María y el bebé a Egipto. Imagínese lo que eso significa, una familia joven, con un bebé en brazos, cruzando desiertos, sin garantías, corriendo para salvar la vida. La persecución que muchos enfrentan hoy por su fe o posición comenzó con Cristo mismo. Jesús, el Hijo de Dios, comenzó su vida como refugiado, escapando de una masacre y viviendo en la incertidumbre. Esta primera fase de la vida de Jesús nos muestra que incluso el Hijo de Dios pasó por circunstancias extremas. No había privilegios terrenales, ni protección especial visible. Todo pasó como le pasa a cualquier ser humano, con miedo, frío, hambre e incertidumbre. La diferencia es que, incluso en este escenario adverso, la promesa de Dios permaneció intacta. Cada paso que daba aquella familia hacia Egipto era un paso dentro del plan divino. La superación de Jesús comienza incluso antes de sus primeras palabras. Nos muestra que no importa cuán difíciles sean las circunstancias de nuestro nacimiento o del comienzo de nuestro viaje, hay un propósito en el sufrimiento y una dirección en medio del caos. La historia de Jesús comienza enseñándonos que incluso los comienzos más frágiles llevan dentro el potencial de cambiar el mundo. Jesús pasó la mayor parte de su vida fuera del centro de atención. Antes de comenzar su ministerio público, vivió unos 30 años en Nazaret, una pequeña y despreciada aldea de Galilea. Creció como cualquier otro joven de la región, aprendiendo el oficio de carpintero de la mano de José, su padre terrenal. No hubo lujo, protagonismo ni reconocimiento. Era una vida normal, de trabajo duro, callos en las manos y sudor en la cara. Esta sencillez no lo hizo menos divino. Al contrario, reveló su conexión con la vida cotidiana de las personas. Jesús no nació en la élite religiosa o política. Vino como uno de nosotros, caminando entre los pobres, aprendiendo el valor de cada esfuerzo diario, sintiendo el peso de una vida humilde. Fue en el taller de carpintería, entre tablas y clavos, donde Él nos mostró que la verdadera grandeza comienza en el servicio silencioso. Mientras muchos esperaban un Mesías guerrero o un rey con espada,
Jesús creció lejos de las expectativas humanas, en silencio y obediencia. Su anonimato durante estos años revela un principio poderoso. El proceso es tan importante como el propósito. No corrió al escenario, no anticipó su momento. Esperó el momento adecuado, maduró en carácter, fortaleció su fe y aprendió a escuchar antes de hablar. Cada tabla cerrada, cada puerta reparada, cada cliente atendido con honestidad fue parte de su formación. La vida sencilla y trabajadora de Jesús nos enseña que los grandes propósitos no nacen de las prisas, sino de la fidelidad en las pequeñas cosas. Quien sea fiel en el anonimato será usado poderosamente en la luz. No despreció los aspectos detrás de escena de la vida. Los abrazó como una parte esencial del plan divino. Esta etapa de la vida de Jesús nos inspira a valorar las estaciones en las que parece que nada sucede. El mundo nos presiona para lograr resultados rápidos, mostrar resultados, buscar reconocimiento. Pero Jesús nos muestra que la profundidad se construye con la constancia. Trabajar con las manos callosas, sin aplausos, sin visibilidad, no resta valor a nadie. Al contrario, forma el carácter, moldea el corazón, enseña humildad. La superación de Jesús pasa también por su paciencia para alejarse de los ojos del mundo. Optó por identificarse con los trabajadores, con los invisibles, con los que madrugan y duermen tarde para sostener la casa. Su vida sencilla fue una escuela de preparación para lo extraordinario que vendría después. Y esta verdad resuena hasta el día de hoy. Dios prepara grandes misiones en los corazones que permanecen fieles en lo ordinario. Cuando Jesús comenzó su ministerio, muchos pensaron que inmediatamente sería celebrado, pero lo que encontró fue rechazo. La primera vez que predicó en su ciudad natal de Nazaret, los residentes no solo dudaron de él, sino que intentaron matarlo. No podían aceptar que el joven carpintero, hijo de María y José, pudiera ser el enviado de Dios. ¿De Nazaret puede venir algo bueno?, preguntaron. La incredulidad procedía precisamente de quienes lo conocían desde niño. Esto nos muestra que muchas veces los lugares y las personas más cercanas son las primeras que no creen en nuestro llamado. Jesús fue desacreditado por quienes crecieron a su alrededor, y sin embargo, no se detuvo. La superación comienza cuando no dejamos que la incredulidad de los demás ahogue la certeza de lo que Dios ha puesto en nuestro corazón. Además del rechazo social, Jesús enfrentó un profundo malentendido espiritual. Las personas religiosas de la época, fariseos, escribas y maestros de la ley, constantemente lo criticaban, lo probaban y trataban de desacreditarlo públicamente. No entendieron sus palabras, no aceptaron sus milagros y vieron sus acciones como amenazas a la estructura de poder que habían construido. Aunque hizo el bien, Jesús fue perseguido. Aunque sanó, fue acusado. Y aún así, continuó. Esta constante resistencia a su mensaje no le hizo retroceder. No moldeó su verdad para complacer a nadie. Continuó hablando con autoridad, enseñando con compasión y enfrentando el juicio con sabiduría. Su fortaleza estaba en saber quién era Él, y esa identidad no dependía de la aceptación de otras personas. Incluso sus discípulos más cercanos tuvieron dificultades para entenderlo. A menudo no entendían sus parábolas, no comprendían el significado de sus milagros y cuestionaban sus decisiones. Pedro, por ejemplo, intentó impedir que Jesús fuera a la cruz, sin comprender el propósito eterno de ese sufrimiento. La superación de Jesús no fue solo contra el rechazo externo, sino también contra la soledad de ser incomprendido por quienes caminaban junto a él.
continuó pacientemente enseñando, corrigiendo y amando, incluso cuando nadie lo entendía completamente. Nos recuerda que no siempre seremos comprendidos, ni siquiera aquellos a quienes amamos. Pero la fidelidad al propósito debe hablar más que la necesidad de aceptación. Jesús nos enseña que incluso cuando somos rechazados e incomprendidos, es posible permanecer firmes, con amor, verdad y valentía. Mientras los líderes religiosos buscaban estatus, poder y apariencia, Jesús recurrió a aquellos a quienes nadie veía. Caminó entre leprosos, pecadores, publicanos, prostitutas, enfermos y pobres. Jugó donde nadie quería jugar. Habló con personas que todos evitaban. Su amor por los marginados no fue casual, fue intencional. No vio etiquetas, vio personas. Para él, cada vida tenía valor eterno, sin importar el pasado, el estatus social o las apariencias. Cuando la mujer adúltera fue arrastrada al centro de la plaza para ser apedreada, fue Jesús quien se arrodilló junto a ella y la liberó de la condenación. Cuando el ciego Bartimeo gritaba al costado del camino, mientras todos le decían que se callara, Jesús se detuvo. Se detuvo por personas por las que nadie más se detuvo. Esta actitud molestó profundamente a quienes se creían justos. ¿Cómo podría alguien que se hacía llamar Hijo de Dios sentarse con pecadores, comer con recaudadores de impuestos, hablar con los samaritanos? Pero Jesús no vino para ajustarse a las reglas de la religión, vino a revelar el corazón del Padre. Y el corazón del Padre siempre ha estado del lado de quien sufre. El amor de Jesús por los excluidos fue una manera poderosa de mostrar que todos, absolutamente todos, son dignos de un nuevo comienzo. No solo ofreció palabras bonitas, ofreció presencia en callejones, en pueblos olvidados, en casas apenas vistas. Donde había dolor y rechazo, allí estaba Él. Su superación fue también desafiar a una sociedad que elegía a quienes merecían dignidad. Para Él no hubo casos perdidos. Jesús nos enseña que amar de verdad es cruzar barreras, social, religioso, emocional. Es mirar a los ojos a alguien que ha sido invisible durante toda su vida y decirle, tú importas. En una cultura que evitaba tocar a los leprosos, Él los tocó a ellos primero. En una época en la que las mujeres eran tratadas como objetos, Él las valoraba como hijas. Y en una sociedad que excluía a los pecadores, Él los llamó por su nombre. Este amor transformador aún resuena. La superación de Jesús está también en el amor que eligió no protegerse, sino entregarse. Y esta es una invitación para nosotros, amar como Él amó. Vea cómo lo vio, extienda la mano, no por mérito, sino por gracia, porque nadie está tan perdido que no se le pueda alcanzar, y nadie es tan pequeño que no merezca un abrazo. En sus momentos finales, Jesús enfrentó no solo el dolor físico, sino también el dolor emocional de la traición y el abandono. Judas, uno de los 12 discípulos que caminaron con él durante años, vendió su confianza por 30 piezas de plata. No fue un enemigo jurado quien lo traicionó, fue un amigo cercano, alguien que compartió su mesa, escuchó sus enseñanzas y vio sus milagros. La traición de Judas no fue solo un acto de cobardía, sino un golpe profundo al corazón de alguien que amaba sin reservas. El dolor de ser traicionado por alguien tan cercano a ti es una de las experiencias más difíciles de la vida. Jesús pasó por esto, sintió este dolor, pero aún así lo recibió con un beso y lo llamó amigo. Su respuesta a la traición estuvo marcada por la compasión, no por la venganza. Pero la traición no fue el único golpe esa noche. Poco después, Pedro, el discípulo que le había prometido fidelidad hasta la muerte, le negó 3 veces antes del amanecer. Y en el momento del arresto, todos los demás discípulos huyeron. Aquel que curó multitudes, que enseñó sobre el amor y el
Perdón, quedó solo, abandonado por aquellos en quienes más confiaba, por aquellos que prometieron quedarse. Afrontó las pruebas, los insultos y la cruz con el peso de la soledad. Saber que podría haber llamado a legiones de ángeles para que intervinieran y aún así permanecer en silencio, revela una fuerza que va más allá de lo físico. La superación de Jesús está en su capacidad de continuar incluso cuando todos lo han abandonado. Continuó amando, incluso cuando no fue amado a cambio. El dolor de la traición y el abandono a menudo genera ira, amargura o cierre, pero Jesús nos muestra otro camino. En lugar de endurecer el corazón, mantuvo su esencia, amar hasta el final. Incluso en la cruz, rodeado de burladores, oró: Padre, perdónalos, porque no saben lo que hacen. Esto no es debilidad, es poder. El poder de no permitir que el dolor transforme quienes somos. La mayor superación de todas no es escapar del sufrimiento, sino mantener la integridad incluso en medio del dolor. Jesús nos muestra que, incluso cuando se es traicionado y abandonado, es posible perdonar, es posible seguir, es posible ganar. Su ejemplo nos enseña que incluso cuando el mundo nos decepciona, la lealtad al propósito debe ser mayor que cualquier herida. El sufrimiento de Jesús no fue solo físico, sino total. Afectó el cuerpo, el alma y el espíritu. Fue humillado públicamente, azotado, ridiculizado, desnudado y arrastrado por las calles como un criminal. Le colocaron una corona de espinas en la cabeza a modo de burla y escribieron en un cartel: Rey de los judíos, en tono burlón. Él, que curó a los leprosos, resucitó a los muertos y enseñó con autoridad, ahora era tratado como escoria. Cada golpe recibido, cada escupitajo en la cara, cada palabra ofensiva era un ataque no solo al cuerpo, sino a la dignidad. Pero él soportó todo en silencio. La mayor fortaleza de Jesús fue no contraatacar. No maldijo, no gritó, no se defendió. Su silencio en medio del dolor fue una respuesta más poderosa que cualquier palabra. La cruz era el peor tipo de ejecución en ese momento. Cruel, lenta y pública. Fue hecho para generar dolor y vergüenza. Y allí estaba Jesús, colgado entre dos criminales, con el cuerpo desgarrado, sediento, hambriento, con los brazos abiertos al mundo que lo condenaba. El peso de la madera no era nada comparado con el peso del rechazo, el dolor y la soledad. Incluso en la cruz escuchó insultos, incluso en la cruz sintió la ausencia de su padre y gritó: Dios mío, ¿por qué me has abandonado? La humanidad de Jesús era evidente allí. Él sufrió como nosotros sufrimos. Sintió abandono, desprecio y un dolor extremo, pero al mismo tiempo su divinidad brilló. Perdonó al ladrón que estaba a su lado, entregó a su madre al cuidado de Juan y se despidió con dignidad. El sufrimiento fue real, pero no definió su fin. La mayor lección de este momento es que el dolor no anula el propósito. El sufrimiento, por muy cruel que parezca, puede transformarse en algo mayor. Jesús, incluso en la agonía, permaneció fiel hasta su último aliento. No abandonó la misión, incluso cuando parecía que todo estaba perdido. Su superación fue permanecer íntegro, incluso cuando todo a su alrededor se hizo añicos. Y esto es lo que Él nos enseña, que es posible cruzar el valle del dolor con valentía, que es posible afrontar la humillación sin perder el valor, y que ninguna cruz es el fin cuando se lleva la fe en el corazón. La historia de Jesús en la cruz no trata solo de muerte, sino de resistencia, entrega y esperanza. Una esperanza que comienza con el sufrimiento y termina con la resurrección. La muerte, para cualquier ser humano, representa el fin, pero con Jesús fue solo el comienzo. Después de ser crucificado, fue sepultado en un sepulcro prestado, envuelto en lino y en silencio.
Para muchos, esa historia había terminado. Los discípulos estaban dispersos, el pueblo confundido y los religiosos satisfechos. Sin embargo, al tercer día, cuando todo parecía perdido, sucedió algo que cambiaría el curso de la historia. Jesús resucitó. La piedra fue quitada y el sepulcro quedó vacío. Conquistó lo que nadie había conquistado jamás: la muerte. Esta victoria no fue simbólica, fue literal, real, física, y no fue solo suyo, también era nuestro. Porque su resurrección es la prueba de que el mal no tiene la última palabra, que el sufrimiento no define el fin y que la esperanza no muere. La victoria sobre la muerte no solo significa volver a la vida, sino también la confirmación de todo lo que Él enseñó. Sus palabras no fueron en vano, sus milagros no fueron solo gestos, su entrega no fue en vano. Al aparecer resucitado a sus discípulos, Jesús mostró sus cicatrices, no borró las marcas de la cruz, las convirtió en testimonio. El cuerpo que sufrió ahora fue glorificado. El dolor que lo mató ahora dio paso a la eternidad. La cruz, que alguna vez fue símbolo de vergüenza, se convirtió en símbolo de redención. Y la muerte, que siempre tuvo la última palabra, fue silenciada para siempre. Su superación no fue solo un milagro, fue una revolución espiritual, una declaración eterna de que lo imposible se puede conquistar. Esta victoria todavía nos afecta hoy. En un mundo marcado por la pérdida, el dolor, el miedo y la desesperanza, la resurrección de Jesús nos recuerda que siempre hay un tercer día, siempre hay una mañana después de la noche oscura. La superación de Jesús fue más que personal, fue colectiva, eterna y redentora. Nos mostró que hasta la tumba más cerrada se puede abrir, que hasta el dolor más grande se puede redimir, y que ningún fin es absoluto cuando Dios escribe la historia. La victoria de Jesús sobre la muerte nos invita a vivir con valentía, con fe y con la certeza de que nada es en vano, porque aquel que venció la cruz sigue vivo y nos llama a vencer con él. Si Jesús ganó todo esto, tú también puedes ganar. No importa lo que te rompió, hay un nuevo comienzo, hay una salida. Si esto tuvo sentido para ti, dale me gusta, compártelo con alguien que esté luchando y comenta aquí qué generó este mensaje en ti. Regístrate y ven a ser parte de esta comunidad que cree que ningún dolor es el fin.